3, 2, 1. Y estamos al aire. Muy buenas noches, gente. Estamos en un nuevo episodio número 8 de este programa, el más bacán de las redes sociales, Conecta TV. Y hoy, como de costumbre, tenemos a un gran invitado. Ya le va a dar la bienvenida a Andrés Rubio. Las personas que se están conectando justamente a nuestra transmisión en vivo, por favor, no te olvides de darle like, compartir, seguirnos en esta transmisión. Vamos a estar hablando sobre historia de las pandemias en Quito. Y no te olvides de darle like, comparte y coméntanos ahí si tienes algún tipo de pregunta. Esta es la oportunidad. Flaco. Gente, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Muchas gracias por conectarse a este nuevo episodio del Conecta TV desde la casa. Hoy vamos a hablar de un tema, creo que todos quieren saber, creo que mucha gente no quiere saber, pero a la final le pica como que esa costrita de querer saber también ahí. Y para eso tenemos a un gran amigo, a un gran profesional, historiador, que nos va a hablar justamente sobre este tema de las pandemias. Y para eso quiero darle la bienvenida. A ver, espérame un chiquito que estaba aquí leyendo una cosita nomás, justamente para entrar en esto. Y quiero darle la bienvenida a Julio Paltán. Él tiene varios estudios, es consultor, es docente, es exfuncionario público, es capacitador, ha hecho bastante investigación histórica, es escritor, es fotógrafo también y ciclista. Aficionados dicen, aunque debe ser de veras del Julito ahí en la fotografía y en el ciclismo. Así que bienvenido, Julito, gracias por estar aquí. Bienvenido, Julito. Muchas gracias por Hola, muchas acompañarnos. gracias. Un gran saludo a Andrew y Elvis. Un gusto estar con ustedes aquí en su programa. Un gran saludo a ustedes y a la gente que nos ve y nos escucha. Bienvenido. Para no irnos más a largas, como saben decir, vamos a saludar a las personas que se van conectando. No sé si quieres hacerlo tú, Andrew, o doy la introducción a este episodio número 8. Dale, salúdales, flaco, tú. Perfecto, tenemos a Esteban Guaña que se está conectando. Eh, Carlos Romero dice saludos, buenas noches. Esteban Guadaña nos manda interrogaciones, supongo que eran los problemitas técnicos que teníamos, pero ya están solucionados. Buenas noches, Julio, dice Carlos Romero, esa hinchada fiel de Julio, qué gusto, ¿no? José Un Luis saludo a Madero, Carlos. Súper magnífico. hinchada. José Luis Madero dice buenas noches, Andrés y Elvis, gracias José Luis Madero, fan destacado de este programa. Fernando Massa dice buenas noches. Fernando Massa Así es. no se escucha, no sé. Eran los problemas anteriores. En este momento ya está solucionado. Ya Fernando Un saludo a estamos bien. Fernando, ¿eh? Carolina Herrera dice aquí estoy Julio, pero no se ve nada. Ya ahorita ya está solucionado. Buenas Otro saludo noches, para dice ella. Fernanda Bonilla. Buenas noches chicos, gracias Fer. Karen Denise Armas se está conectando. Estefanía Saludos. Vidalba también. Eh, Evelyn Quispe dice, hola, saludos a Julio, si es ciclista élite, nos dice. Y Nati Eh. Rivas que acaba de Saludo a comentar, dice Evelyn, un saludo a Julito. Evelyn. Qué gusto, esa hinchada fuerte que tienes, ¿no, Julito? Usted, Claro, usted es un duro, yo me voy dando cuenta de eso. claro. Siento que estamos jugando de visitantes que de locales aquí. Se siente, ¿no? Ah. Perfecto. Eh, el tema que hoy nos trae justamente a colación aquí es la historia de las pandemias en la ciudad de Quito. No sé si hablar de pandemias, pero sí de alguna serie de eventos relacionados justamente a las enfermedades en la ciudad de Quito. Y para eso hemos traído a este espacio, y que muchísimas gracias por aceptar la invitación sin duda, a Julito, quien nos va a estar hablando un poquito acerca de todo lo que tiene que ver sobre las pandemias en la ciudad de Quito. Julito, bienvenido. Hola, un gusto estar en su programa. Un gran saludo pues a ti, Elvis, a Andrew igual, gracias por la invitación. Un gran saludo a toda la gente que nos escucha. No sé, les pediría que comuniquen a todas las personas que se están uniendo de a poco como qué enlace o qué página, cómo deben digitar para que se sumen. Eso pediría que por favor comuniquen a la gente. Perfecto, perfecto. Vamos, no te olvides de seguirnos en Creativa Lab Ideas, @Creativa Lab Ideas, desde donde se está transmitiendo justamente este episodio número 8 del Conecta TV desde casa.
Así que dale clic en la transmisión en vivo y coméntanos ahí y vamos mejorando cada día. Julito, arranquemos con algo. Se sabe de que justamente este tema de las epidemias que asolaron en sí a América Latina y obviamente a lo que es la ciudad de Quito, empiezan justamente con la llegada de los españoles en la época de conquista. ¿Mito o verdad? Bueno, es un hecho verdadero el que la conquista en realidad trajo enfermedades desconocidas para América. Sin embargo, también se ha hecho mucha mitología y se ha generado bastante falso rumor o se ha hecho demasiada politiquería en torno a lo que vino después. Efectivamente, como sabemos, la conquista española, pues por las condiciones propias de Europa, trajo enfermedades, trajo males, enfermedades que no eran conocidas en el llamado Nuevo Mundo o en la llamada las Indias, ¿no? Como se le llamó a la América, como tal a la América española. En ese sentido, bueno, son grandes y muy famosas las epidemias del mediados del siglo XVI, que prácticamente diezmaron a buena parte de la población indígena en Centroamérica, en el Caribe, también en México y en el mundo andino. De hecho, fue una verdadera hecatombe humanitaria lo que produjo estas enfermedades como la viruela, el sarampión, por ejemplo. Enfermedades para las cuales obviamente los nativos no las conocían. Pero también este encuentro con el otro mundo, con el viejo continente, también supuso que para los conquistadores, para los hombres que llegaban del continente europeo, conozcan nuevas enfermedades que ellos no tenían pues conocimiento, como por ejemplo la fiebre o todas las enfermedades relacionadas a los mosquitos, ¿no? La malaria, no eran conocidos por los conquistadores europeos, entonces también podemos decir que fue mutuo. Sin embargo, la población indígena fue la que más fue golpeada por esta epidemia. Eso ya se ha conocido bastante, ¿no? Perfecto. Sin embargo, cuando yo decía al inicio que era mito, tiene que ver con el hecho que a posterior, ya para la segunda mitad del siglo XVI, y esto es muy claro, las investigaciones históricas, por ejemplo, de Guillermo Céspedes del Castillo, quien afirmó que planteó que ya en el reinado de Felipe II, en el marco de la emisión de las nuevas leyes de Indias, la política de la corona española cambia hacia la América en el sentido de generar protección hacia los nativos. En el testamento de la reina Isabel la Católica ya se concebía a los propios indígenas de la América como nuevos súbditos de la corona. En ese sentido, eso les daba a ellos unas garantías jurídicas, legales, religiosas, en las cuales estaba expresamente prohibido la esclavitud de ellos, el sometimiento hacia ellos, e incluso se les permitió practicar buena parte de sus conocimientos ancestrales y de su religión antigua. Entonces, en ese marco, las nuevas leyes que se van generando desde 1518 con el Congreso de Valladolid en adelante, van a ser una implementación radical de políticas, de decretos imperiales que toman como epicentro el bienestar del ser humano. Y con esto me refiero específicamente a la preocupación de la corona española por una calidad de vida óptima de las poblaciones indígenas y por supuesto mestizas que se estaban dando en el continente americano. Bajo esa égida, bajo esos principios, se comienzan a crear los primeros hospitales, universidades, colegios, centros de atención para atender el desarrollo humanitario de las personas y de los pueblos indígenas de América. Por ejemplo, para esta época ya se van dando los primeros, poco a poco se van creando los primeros hospitales. Concretamente, en 1560, por ejemplo, 65, en lo que es en lo que empezó a hacer ya la Real Audiencia de Quito, que se había fundado poco tiempo antes. Recordemos que primero empezó como una villa, y ya para la segunda mitad del siglo XVI, Quito asciende a capital de audiencia. Correcto. Se fundó por orden del rey Felipe II, se funda el Hospital de la Santísima Misericordia de Jesucristo del Real Patrocinio, ¿no? Que posterior
posteriormente, a principios ya del siglo XVIII, se lo llamará como el Hospital San Juan de Dios. Así es. ¿No? Pero bueno, en toda América se van Correcto. creando hospitales de este tipo, al igual que universidades. El caso que nos concierne en esta entrevista tiene que ver con los centros de salud, entonces más me referiré a esto. Pero cosas similares ocurren con las universidades en todo el continente, que van copiando su estructura institucional, jurídica, su malla curricular de la famosa Universidad de Salamanca, de España, ¿no? Ahí tenemos el caso de la famosa Universidad de San Juan en Puerto Rico. Y estas universidades ya incorporan la enseñanza de las carreras clásicas, entre ellas la enseñanza de la medicina. Pero bueno, otra de las políticas de las que yo me refería cuando la corona española implementa acciones de protección a la población en la segunda mitad del siglo XVI, tiene que ver con la política de las congregaciones. De aquí me voy a tener un poquito más. ¿Qué consiste esto de las congregaciones? Las congregaciones, Andrew y Elvis, bueno, eran una política en la cual a la población, no digamos que se le forzaba, pero se le instaba a población indígena concretamente, se le instaba a salir de sus comunidades ancestrales y reubicarlas en otras comunidades que, sin estar geográficamente muy alejadas de sus antiguos poblados, buscaban generar una especie de inmunidad o aislamiento, de tal suerte que la población indígena sana pueda prevalecer y evitar el contacto con la población europea. Es decir, si bien en esa época obviamente no se había descubierto pues técnicas como medicinas como la penicilina, ya se había descubierto que la mejor manera de resguardar a la población indígena era precautelándola de quienes, pues justamente de prácticas que cometieron los primeros conquistadores relacionadas a la encomienda o al abuso, y en ese sentido se les confinó o se les colocó en estos lugares llamados congregaciones, que eran lugares, como digo, en los cuales esta población se ubicó. Tenía acceso a recursos naturales. No las podríamos calificar, o cometeremos un error si las calificáramos de guetos. No eran tal cosa, sino que eran lugares, como digo, en los cuales se buscaba precautelar de manera prístina e íntegra la salubridad de los pueblos indígenas, pero no solo eso, sino también sus costumbres, su alimentación, su religión, sus tradiciones. Gracias a estas políticas estrictamente aplicadas desde Madrid, por medio de toda una compleja estructura burocrática que crea el Imperio Español en América a través de audiencias, virreinatos, cortes, fueros, cabildos, se van implementando de a poco estas decisiones y se comienzan a hacer realidad. Eso explica por qué la población indígena en América logra sobrevivir hasta nuestros días, ¿no? Otra política que igualmente se implementó durante este tiempo fueron los cabildos de indios. Así como se fundan cabildos hispánicos durante el siglo XVI, también se fundan cabildos de indios, que en un inicio, sobre todo poco después de los primeros asentamientos, recordemos que Quito se funda, la Fundación Española de Quito tiene lugar el 6 de diciembre de 1534, poco tiempo después se crean los cabildos de indios, que estaban encabezados por los propios indígenas, sobre todo por sus caciques, de tal suerte que había una especie de, llamemos, estamento o república de blancos y república de indios. Posteriormente, claro, va a venir el mestizaje, como todos sabemos, pero las leyes, las instituciones y una compleja red burocrática va a asegurar que ambas poblaciones se precautelen. Y gracias a estas políticas, como digo, de las congregaciones, la curva poblacional indígena se recupera. Y cuando comienza ya el siglo XVII, finaliza el XVI y comienza el XVII, la población indígena de América tiene un repunte poblacional gigantesco. Muchos dirán, bueno, es que a la población, a los españoles les interesaba tener mano de obra esclava o mano de obra para someterla a la servidumbre. Falso, porque la población indígena era vista, como digo, con sus debidos derechos como seres humanos. Todo esto salió finalmente del cónclave que tuvo lugar en Valladolid, donde famosos teólogos, juristas, reconocieron finalmente la dignidad humana del ser indígena. Es decir, el concepto moderno de derechos humanos no aparece en Francia en 1789, sino que se remonta a 1518 en el famoso Congreso de Valladolid, donde importantes juristas y teólogos como Pablo de Vitoria van a cobrar un rol importantísimo al afirmar justamente que esta población que se descubre en las Indias, tiene el nombre de indios, correcto, era finalmente un ser digno de todos los derechos, porque se consideraba un ser finalmente
con alma, con un cuerpo y por consiguiente hijo de Dios. Entonces, bueno, estas son las cosas que no se han dicho, las cosas que han permanecido ocultas por mucho tiempo, porque ha habido una leyenda negra que ha intentado hacernos creer que, bueno, la cuestión de las epidemias que vinieron con la conquista española a principios del siglo XVI, finales del XV, del siglo XV, eran finalmente una cuestión bien mal intencionada de los conquistadores, algo totalmente falso, ¿no? Entonces, bueno, un poco eso para ir atando tu pregunta, perdón, Elvis, ¿no? Perfecto, perfecto, Julio. Esto justamente nos lleva a algo interesante. Ahora, digamos que la globalización ha permitido generar protocolos de uso y manejo de lo que son justamente, digamos, para protocolos médicos de sanidad, etcétera, etcétera. Pero hay un dato interesante, justamente cuando la ciudad de Quito estaba siendo asolada por epidemias como la viruela y el sarampión, Eugenio Espejo justamente lanza una obra llamada Reflexiones sobre las viruelas, en donde, aparte de ser, digamos, una serie un compendio de medidas o acciones para tener un mejor manejo en la salubridad, hace fuertes críticas hacia lo que es el manejo público de la entonces colonia, el propósito político, tal vez el nivel social. Y esto es interesante porque nos hace ver de que la salud, por más que no nos guste, la salud obviamente también es un hecho político. ¿Qué podemos decir sobre este escrito que hace Eugenio Espejo? Bueno, sí, bueno, Eugenio Espejo, bueno, él es un poco después de la época que me he referido, pero claro, las principales enfermedades que se asientan durante el periodo hispánico en la audiencia de Quito tienen que ver fundamentalmente con el sarampión y la viruela. Mucho antes de Eugenio Espejo, antes de ir a hablar de él, yo quisiera pues remitirme concretamente a la famosa epidemia de noviembre de 1611 en Quito, del sarampión, que fue terrible. El cabildo capitalino, el cabildo del Consejo de la Ciudad, instó al cabildo eclesiástico a llevar a cabo una gran campaña de plegarias y procesiones religiosas encabezadas por la Virgen de Guápulo. Correcto. Para referirme al caso de la viruela, esta también hubo, según la historia, 2 terribles ataques a la población quiteña, en septiembre de 1691 y en 1785, ya la época en la que vivía Eugenio Espejo. Esta de 1691 fue brutal, se diezmó la población quiteña en una gran cantidad, y para combatir estos males, tanto las epidemias de la viruela y el sarampión durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la herramienta con la cual se combatía esto no era por medio de la medicina, sino por medio de la religión. Se pensaba que las enfermedades eran castigo divino por los pecados cometidos por los hombres de la tierra, y bajo ese sentido es que se llevaban a cabo importantes procesiones. Concretamente, para las epidemias de la viruela que se llevaron a cabo durante el siglo XVIII en la audiencia en Quito específicamente, la técnica que se hacía era traer en procesión a la Virgen del Quinche hacia la Catedral Primada de Quito, y en la cual se instaban a que la población rece ante la imagen, se realicen novenarios, plegarias, súplicas. Hay muchas alegorías y hasta hay un cuadro famoso anónimo de la escuela quiteña que representa estas famosas procesiones, concretamente la de la Virgen de Guápulo. La Virgen del Quinche, como sabemos, tiene su alta pues devoción y feligresía en Quito. En noviembre se lleva a cabo la procesión y siempre se lo ha hecho. Pero esta Virgen comenzó con tuvo su primera ermita actualmente en lo que es Oyacoto. Por eso parte de la procesión del Quinche, perdón que me ponga a hablar de temas religiosos, está bien, pero es correcto. Siempre ha estado ligado. Está obligado, sí. Decía, un primer santuario, casi ermita, dedicado a la Virgen estaba en lo que actualmente es Oyacoto. Posteriormente es que se hace ya en el siglo XVIII, se erige la iglesia o el gran santuario que conocemos hoy en el Quinche, pero a su vez en el Quinche era un sitio de adoración a antiguos cultos, digamos, paganos indígenas, a deidades femeninas. Entonces, bueno,
no voy a hablar más de historia porque me desvería un poco, ya me intentaré hablar de las religiones y el sincretismo pagano indígena con cristiano católico, pero quiero acotar esto, que las procesiones religiosas eran el instrumento mediante el cual la población quiteña acudía en masa para pedir por la salubridad de la población. Y según recuentan las crónicas, sí, efectivamente, en algunos casos se aplacaban las procesiones, se aplacaban las epidemias que afectaban duramente a la población quiteña. Entonces, bueno, estas enfermedades obviamente, pues en esa época no se conocía sus orígenes, pero estaban ligadas estrechamente a cuestiones de higiene y salubridad, ¿no? Esa era la principal causa. Recordemos que para esa época, pues no existía el alcantarillado, no existían prácticas como lavarse las manos, la boca, en fin, aunque pese a esto, había un alto conocimiento, como digo, en los hospitales, como el San Juan de Dios, ligados a la botánica, al conocimiento de hierbas. Entonces, a través de estos conocimientos se trataba de hacer estas curaciones. Bueno, entonces recordemos que para esta época es con el pensamiento religioso que se concebían a las enfermedades. Ya en el siglo XVIII hay un cambio epistemológico y de conocimiento muy importante, porque hablamos de la época de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento intelectual en el cual empiezan a predominar en la segunda mitad del siglo XVIII en Occidente las ideas del racionalismo ilustrado, es decir, el conocimiento científico empieza a adquirir una mayor preponderancia e importancia y bajo estos nuevos principios se van desarrollando importantes aportes en varias líneas del conocimiento, geografía, viajes, botánica, y entre esas líneas se desarrolla la medicina. La Ilustración no solo fue un movimiento intelectual de corte francés, como se nos ha hecho creer recurrentemente. La Ilustración también tuvo un fuerte componente americano y un fuerte componente español. Recordemos que el Imperio Español estaba totalmente unido bajo esta idea de provincias ultramarinas, no eran colonias, que estaban amparadas o unidas bajo las leyes de Indias y amparadas bajo la corona, digamos, ¿no? Correcto. Con la corona española y aliado a la Iglesia Católica. Entonces, hay una congregación religiosa específica que es la Compañía de Jesús que desarrolla importantes también conocimientos ilustrados en esta época. Y yo simplemente, para no desviarnos mucho, voy a citar a dos importantes jesuitas que fueron promotores del conocimiento ilustrado en América. Francisco Javier de Clavijero en la Nueva España, él era un veracruzano, actual México, y el famoso padre riobambeño Juan de Velasco, historiador. Pero bueno, en varias líneas del saber los jesuitas se destacaron, ¿no? También tuvieron su conocimiento en la medicina. Sin embargo, para el siglo XVIII yo quiero referirme, el siglo XVIII español, quiero referirme a dos importantes médicos, al que tú ya mencionaste, Eugenio Santa Cruz de Espejo, que también era periodista. Así es. Y otro médico muy importante que fue cirujano y médico personal del rey Carlos IV de la Casa de Borbón, llamado el famoso médico Francisco Javier Balmis. Un importante médico que él nació en Alicante, en España, ¿no? Él estudió en la Universidad de Valencia, tuvo importantes titulaciones médicas, bachiller en varias universidades, colegios, escuelas. Él fue médico del ejército español en el siglo XVIII y fue parte del cuerpo militar Amor de Dios en la Ciudad de México. Esto en 1785. Entonces, para esta época, adquiere o tiene lugar un acontecimiento muy importante que me voy a referir a continuación antes de hablar de Espejo. Perfecto. En 1700, el rey Carlos IV había perdido una de sus hijas por la terrible enfermedad de la viruela. La viruela no solo acechaba América, acechaba también Europa. En América moría muchísima población, pero en Europa era un mal también que estaba difuminado pues, en varios países del viejo continente, como en Francia, en Portugal, en Inglaterra, por supuesto, en lo que eran los reinos alemanes, ¿no? Alemania no existía como tal en esa época, los reinos prusianos, y por supuesto en la península ibérica. Entonces, preocupado por esto, el rey Carlos IV insta a Francisco Javier Balmis a desarrollar una vacuna para
atacar a la viruela. Para esa misma época, un médico inglés había observado, había observado que inyectando a los niños la pus de la vaca, se había generado anticuerpos. Bueno, yo no soy médico, perdonarán si es que no soy específico en las referencias, pero había generado el cuerpo humano de los niños, chiquitos menores de 2 años, había generado anticuerpos a través de ponerles la pus, justamente la viruela, pero de las vacas. De ahí viene de vacuna de las vacas. No sé si está el origen de las palabras también es importante, la etimología. Entonces, esta técnica se comienzan a observar que los niños que se les inyectaba esta pus generaban anticuerpos contra las bacterias justamente que venían de la viruela. Entonces, estos niños nunca enfermaban. Este conocimiento se difumina por toda Europa y Francisco Javier Balmis incorpora estas prácticas médicas en la península ibérica, concretamente en la metrópoli del Imperio Español, pero como el imperio pues era todo un conglomerado cosmopolita que incluía 4 continentes, la península ibérica, América, Filipinas y parte de África. Recordemos que el Imperio Español tenía sus posesiones en las islas Canarias, ¿no? Entonces se genera ya una preocupación por generar un acontecimiento que va a ser histórico. La primera campaña mundial de vacunación, que se llamó nada más y nada menos que la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, decretada por Carlos IV. ¿Y en qué consistía? Consistía en que este doctor famoso Balmis logra contactarse con una enfermera muy conocida de Madrid, de nombre Isabel Zendal, que es reconocida como la primera enfermera de la historia de la humanidad, porque ella era una especie como de nana, o digamos que una nodriza de niños huérfanos, de niños menores de 12 años, muy conocida en Madrid. Entonces, Balmis se pone en contacto con Isabel Zendal, con esta importante mujer. Dicho sea de paso, estamos en el mes de marzo, mes de la mujer. Saludo para todas las mujeres que nos escuchan. Y esta Isabel, Zendal, se pone a trabajar con el doctor Francisco Javier Balmis. ¿Para qué? Para reclutar a 22 niños chiquitos, no tan chiquitos, niños de entre 5 a 12 años, para llevarlos a su vez en barco por medio de 2 océanos para que en todo el Imperio Español estos niños puedan difuminar a través de sus cuerpos y de sus brazos esta vacuna. Se creía que los niños, por su condición fisiológica, eran los más aptos para llevar los anticuerpos para ser transmitido a la demás población. En esa época, según los dibujos que hacían los ilustrados, se transmitía a través de una jeringa o un pinchazo en el brazo de estos niños a la población de todo el continente americano. Bueno, y efectivamente, esta importante campaña llamada como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna zarpa de Puerto Español en medio de un barco de La Coruña en el año de 1803, y durante todo 1804 comienza con la vacunación. Primero empieza en las Islas Canarias, sigue por Puerto Rico, antigua isla, sigue por Puerto Rico, Cuba, desemboca en Veracruz, en México, hace la campaña de vacunación en todo México, baja por Centroamérica, llega hasta Panamá, y de Panamá llega hacia lo que es La Guaira, en Venezuela. De Venezuela pasa de nuevo por Nueva Granada, de Nueva Granada pasa por Quito, de Quito va bajando por todas las poblaciones, La Tacunga, Loxa, el ayuntamiento de Ambato, Riobamba, y así llega hacia Piura, el Perú, Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, La Paz, Chuquisaca, Buenos Aires, y la campaña de vacunación llega hasta los confines más remotos en América del Imperio Español. Perfecto. Santiago de Chile, Buenos Aires en el Virreinato de La Plata y en Montevideo. Entonces la campaña de vacunación es una cuestión pero totalmente extraordinaria. Al respecto, por ejemplo, se estima que para esta época, para inicios del siglo XIX, es esto en 1805, la campaña de vacunación ya había logrado vacunar a 10.500 personas. Y por si no fuera poco, esta campaña continuó en barco, cruzó todo el Océano Pacífico, llegó hacia Filipinas, de Filipinas llegó a las islas portuguesas de Macao pasa hacia parte de China, ¿no?
parte de China, y a través del Océano Índico da la vuelta al mundo por el Océano Índico, pasa por Madagascar y sube de nuevo todo el Océano Atlántico hacia España. Entonces, una de las campañas de vacunaciones más extraordinarias que se han llevado, la primera, de hecho, es un acontecimiento importantísimo que lleva a cabo el Imperio Español. Al respecto, hay una película que yo recomiendo a todas las personas que nos están viendo, que está colgada en YouTube, está libre, una película que no tiene mucho tiempo que se hizo, una película que se denomina 22 Ángeles, porque fueron justamente 22 niños entre 10 y 12 años que llevaron a cabo esta campaña genial, extraordinaria de vacunación mundial. Para el año 1950, la Organización Mundial de la Salud reconoció a Isabel Zendal como la primera enfermera del mundo y se le concedió, digamos, títulos ad honorem por este importante acontecimiento que había hecho en el siglo XVIII. Esta campaña de la vacunación, como dije, estuvo en Quito en el año de 1804. ¿Y qué efectos tuvo? Pues principalmente logró erradicar para siempre la viruela. Esto fue un hito importantísimo porque ayudó a un crecimiento demográfico muy relevante a finales del siglo XVIII y principios del XIX, ¿ya? Si bien concreta y específicamente la audiencia de Quito estaba golpeada por los terremotos, por la apertura comercial que implicó la quiebra de muchos telares de industrias en Quito, demográficamente y en temas de salubridad la población tuvo una mejora sustancial. Pero bueno, esta época también, la ilustración, como decíamos, el impulso a la ciencia, a los conocimientos, tuvo también como colorario en la audiencia de Quito a dos personalidades importantes. Uno era Eugenio Espejo, que como todos sabemos, pues hizo sus prácticas y su carrera profesional como médico en el San Juan de Dios y fundó el famoso periódico Las Primicias de Quito, en el edificio que actualmente ocupa el Centro Cultural Metropolitano, que fue a su vez antigua Universidad Central y que fue a su vez el antiguo Seminario San Luis de los Jesuitas y cuartel de Lima. Varias cosas fue ese edificio, ¿no? Así es. Tiene mucha historia, es un edificio cargado de historia, ¿no? Es un edificio que podemos quedarnos otras horas hablando de aquel edificio. Pero bueno, en ese edificio funcionó la primera imprenta. Y ahí Eugenio Espejo, digamos, y la primera biblioteca pública. En ese edificio, en esas instalaciones de Espejo, crea este periódico. En esta época, para finales del siglo XVIII, la época de Espejo, y principios del XIX, pues es el boom del conocimiento ilustrado. También hay el otro personaje que quiero aquí destacar, aparte de Espejo, es el belga que puso militar, que estaba al servicio del Imperio Español, llamado el Barón de Carondelet. Perfecto. El Barón de Carondelet fue nombrado, era un militar brillante de carrera, ¿no? Que prestó sus servicios militares en las guerras de la Florida, a finales del siglo XVIII, en las guerras entre Inglaterra y España. Y este militar brillante era reconocido por su hábil capacidad de administración y gestión. Entonces, Carlos IV lo nombra como presidente de la Audiencia de Quito. Carondelet, pues, fue un importante militar que hizo muchísimo por el bienestar de la Audiencia de Quito. Se preocupó por promover el desarrollo económico, textil, por subsanar todos los males ligados, pues, como decía yo antes, a las quiebras de los telares, de la quiebra económica, y a los terremotos que habían secundado y afectado duramente la economía regional quiteña. Entonces, bajo esta premisa y en esta época, Carondelet toma medidas que es importante relacionarlas en el tema de la salubridad, porque Carondelet instaura por primera vez en 1801 el primer sistema de recolección de basura en Quito. Magnífico. Mediante un sistema de mulas, caballos, obviamente en lo que vi en la época, se conminó a que la población se organice a expulsar los desechos de sus hogares, de sus casas, en cajas, y a determinada hora un sistema de mulas recogía todos esos residuos y se las tiraba a lugares destinados lejos de la ciudad. Esta práctica ayudó, sumada a la campaña de la vacunación de la viruela que me refería antes, ayudó enormemente a mejorar la salubridad en Quito. La viruela fue duramente combatida con estas políticas, con estas gestiones. A su vez se tomaron medidas muy importantes en temas de salubridad durante la época ilustrada. Correcto. Porque durante esta época el faenamiento de animales, de cerdos, de cabras, de vacas, de toros, se llevó a cabo en lo que antiguamente, lo que actualmente mejor es la Plaza del Teatro. Esos eran los límites de la ciudad en el siglo XVIII, hacia el norte, ¿no?
ahí empezaba a terminar Quito. Entonces, en ese lugar específico era un lugar de faenamiento de reses. Entonces, se tomaron medidas muy importantes para impulsar la salubridad, como digo, ¿no? Y si a esto le sumamos que Carondelet tomó medidas relacionadas con la higiene, es decir, con el cuidado personal, sobre todo en los excesos de las fiestas. Temas como las borracheras, el exceso de alcohol que producía embriaguez, que producía muchas enfermedades o que producía, obviamente, desórdenes de tipo público. Todos sabemos que el alcohol en exceso hace a unos belicosos, a otros románticos, en fin, entonces se hace un escándalo. Entonces, Carondelet tomó medidas, digamos que Carondelet fue el que tomó la primera ley zanahoria, digamos, es decir, que si tú te pasabas de cierto límite y te metían al tarro, te metían en una cárcel, entonces Carondelet toma estas medidas. Entonces, con esto quiero enfatizar el importante rol que desempeñó la Ilustración como movimiento intelectual científico en la erradicación de la viruela a finales del siglo XVIII, inicio del XIX. Perfecto, perfecto. Creo que esto ha sido bastante nutrido. Seguimos avanzando, estamos ahorita ya en el siglo, terminamos del siglo XVIII y nos vamos adentrando al siglo XIX. Perfecto. Perfecto. Así es, tenemos así algunos es. saludos, Andrew, antes de darte la palabra. Fernando Guevara Rubio se conectó, Santi Soria está conectado, Carolina Herrera dice excelente, Julio. Naime Ortiz dice saludos desde Colombia. Fer Bonita Marshall dice qué interesante su invitado. Patricio Torres está conectado, David Encalada está conectado, Alexandra Cedeño, Marcel Merizal de Guerra se ha conectado, Kevin Hidalgo está conectado, Sandra Carrión también nos acompaña, Alejandro Enríquez, Carito Pinto, Nando Zambrano dice felicitaciones Master, amigo de Pedal, interesante la exposición. Santiago... Un saludo a ese compadre de Pedal también. Santiago Álvarez está conectado, nos acompaña, fan destacado de este su programa. Marco Jara Álvarez también está conectado. Darío Javier Vicuña se ha conectado. Sebastián Basabe dice saludos. Julio, mi gran amigo desde la escuela. Vaya ahí esa hinchada. Un saludo a Sebastián. Poderosa, Julito. Sí, está. Cañón. Gran amigo Sebastián de la escuela. Un saludo para él. Magnífico, seguro te están escuchando. Andrew, teníamos un anuncio para poner y arrancar el siguiente siglo, ¿no? Justamente. Sí, justamente quiero comentarle a toda la gente que está conectada que les vamos a hacer llegar un link de una pequeña encuesta que queremos hacer con el Flaco, porque queremos que este programa, como es su casa, la casa de todos, sea más participativo. ¿En qué consiste? Nosotros les vamos a dar un link para que ustedes puedan votar por los temas que ustedes prefieren tratar. Son 8 temas en total, de los cuales ustedes tienen que ir eligiendo, y depende, obviamente, de la votación más alta, iremos colocando los programas para ir hablando de las cosas que a ti te interesan, de las cosas que nos interesan a todos. Así que estate pilas, tienes que participar, no te olvides de eso. Ya como lo dije, esto va a estar tanto en Facebook como en Instagram, y también en nuestros WhatsApp para la gente que tiene nuestro número. También vamos a poner ahí la encuesta. Así que pilas, no dejes de participar. Creo que también la vamos a poner en Twitter. Así que pilas. Otra cosa que les quería decir, recuerden que ayer les comentamos de esta iniciativa de emprendimiento. Ayer habíamos enviado el link justamente de esta base de datos. El Banco de Iniciativas de y Emprendimientos. Correcto. El banco de iniciativas que estamos creando con el Flaco. Cualquier emprendimiento, cualquier pequeño empresario, cualquiera que sea tu actividad económica, la puedes poner ahí. Temes poder tener una base de datos de profesionales que puedan, bueno, la idea es que nosotros les vamos a dar una pauta gratuita en nuestro programa para darles así, de esa manera, un poco de impulso, y que puedan estos pequeños emprendedores puedan llegar a más personas. Ese es uno de los objetivos, y bueno, generar esta red justamente de profesionales que puede servir y ayudar muchísimo a nuestra capital en estos tiempos difíciles que se vienen, donde queremos sacar adelante a nuestra ciudad justamente. Perfecto. Regresando al tema,
Perdón, Flaco. Sí, nada más. Regresando al tema, solo quiero hacerle una consulta a Julito, Dígame, Andrew. contextualizar un poco. Eh, Justamente tú hablabas que en el siglo más o menos XVI, que empieza, digamos, de cierta manera entre el 15 y el 16, que comienza ya entre comillas, del descubrimiento de América y la invasión por parte de Europa, en especial de España hacia Latinoamérica. Ellos ya habían salido de justamente una gran pandemia que fue la peste negra, y justamente después de esta habían, bueno, no salido, también la estaban viviendo, pero justamente ellos en Europa se dan cuenta justamente de toda esta problemática en epidemias, justamente se comienzan a dar estas nuevas ideas sobre el tema de aislamiento de las personas, lo que condujo a justamente el término de la cuarentena por tener, digamos, en los barcos a los mercaderes o a los que viajaban justamente por barco 40 días aislados. Comenzó este tema también de comenzar a protegerse la nariz, el rostro, comenzar a utilizar, digamos, implementos especiales. ¿Por qué cuando justamente pasa este tema de la invasión europea hacia América, eh, no se da justamente esa experticia? ¿Por qué demora tanto toda esa experiencia y esa experticia que tuvo Europa para poder aplicarse y para que se haya aplicado justamente en América? ¿Será tal vez que se estaba más interesados en la conquista de tierra y generación de riqueza que justamente importar la salud? Y recordar también que digamos que una de las grandes bases de las justamente de España, venir acá y comenzar a conquistar el territorio americano, era justamente la religión, que servía, digamos, de cierta manera como arma para poder conquistar a los indígenas. Y justamente tú hablabas de que las primeras escuelas de médicos se daban en las universidades que estaban siendo justamente manejadas por la iglesia. Entonces, no había ahí tal vez un tema de conflicto, tal vez de intereses, en el hecho de que tal vez solo se trataba o tal vez solo se quería ver a los españoles y demás europeos que vinieron a la conquista dar tratamiento, o simplemente no hacer nada porque era un nuevo mundo y no querían tal vez justamente implementar esos aprendizajes que tuvieron mediante esa experiencia en Europa. A ver, bueno, varias cosas, ¿no? Primero, lo que tuvo Europa, eso fue en el siglo XIV, en el siglo XIV sí, fue la famosa peste negra. Pero la peste negra estaba relacionada a la bubónica, que era transmitida por las ratas que traían sobre todos los barcos a través de la seda de lejano oriente. Recordemos que Marco Polo ya había abierto rutas comerciales hacia China por medio de Asia Central, pasando por Turquía y el Mar Negro. Y podemos decir que durante mediados del siglo XIV, siglo XIII, Europa tuvo ya o el mundo occidental tuvo una especie de globalización en donde las caravanas comerciales de pieles, productos exóticos traídos del Asia, también de la India, y el mundo árabe iban a parar a Europa, concretamente al puerto de Venecia y a la isla y a Sicilia. Entonces, sí, era una suerte de globalización. El mundo giraba en torno a lo que era el océano Mediterráneo, el mar Mediterráneo. Pero, seamos específicos, en esta época la bubónica se la transmitió por las ratas que viven en estos barcos, y específicamente, es un poco asqueroso hablar de estas cosas, perdón las sensibilidades, pero es de las pulgas de las ratas que chupaban la sangre de la rata y después infectaban en el humano, porque en esa época, recordemos que en la Edad Media, pues no había jabón y no había la práctica de bañarse. En ese sentido, el nativo americano era muchísimo más aseado en cuanto a costumbres de aseo, porque por eso no se enfermaban por enfermedades más con aseo acá los nativos, sino por enfermedades que eran desconocidas para los indígenas, como la viruela o el sarampión. Entonces, seamos específicos. Sarampión y viruela son una cosa que afectan a la población nativa americana al empezar el siglo XVI, y la bubónica fue la enfermedad que afectó a la población europea a mediados del siglo XIV. Entonces eran dos enfermedades completamente relacionadas y ligadas a contextos sociales también distintos. Las ratas, las pulgas, ligados a las caravanas comerciales y a los barcos,
en el primer caso, la bubónica, y en el caso de la viruela y el sarampión, era igual relacionado pues a cuestiones ligadas a cómo se llevaban a cabo la vida cotidiana y las prácticas sociales de los europeos, que eran totalmente desconocidas para los nativoamericanos. Entonces era mucho, fue una enfermedad fruto del, viruela y sarampión fueron enfermedades, como dije, fruto del choque civilizatorio en el cual eran dos mundos totalmente pues desconocidos. ¿Ya? Que muchas cosas terminaron siendo complementarias, sí, finalmente, pero eran como digo, desconocidas. Lo que se conoce poco también es que el conocimiento indígena ligado a la curación de plantas, de hierbas, de yachas, de brujos, de curanderos, tanto desde Mesoamérica hacia el mundo andino, estuvo fuertemente siendo objeto de investigación por parte de la corona española, y de hecho los religiosos se encargaron mucho de no solo proteger a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, sino de organizarlos y al mismo tiempo rescatar sus saberes ancestrales. De hecho, grandes papiros y documentos mayas sobreviven gracias al trabajo de frailes y de importantes misioneros en lo que actualmente es México. Quizá un poco, yo detecté un poco, Alexis, en tu pregunta, un poco como de asombro de cómo la iglesia podía hacer esto. Sí, es que el clero español, al mismo tiempo que ideológicamente tenía un pie en la matriz de pensamiento escolástico, recordemos que la escolástica pone como epicentro de la vida y de la explicación de todo a Dios. Al mismo tiempo que creía eso, al mismo tiempo creía en el pensamiento ilustrado, en el que la razón, la ciencia, también era parte de la vida. Entonces no había contradicción, ¿ya? Esta contradicción quizás sí tuvo lugar en otro tipo de clero, en otro tipo de instituciones o épocas de Europa, pero específicamente en América el clero, bueno, había buenos y malos elementos, también voy a... De todo un poco, como en todo, ¿no? Había de todo un poco, pero cuando, por ejemplo, Alexander von Humboldt llega a la audiencia de Quito, a la audiencia de Quito, él se asombra y descubre que en las bibliotecas de muchos religiosos, de muchos conventos, la antigua biblioteca de los jesuitas, la biblioteca, por ejemplo, de los dominicos o de los agustinos, uno encontraba importantes volúmenes que al mismo tiempo eran libros incluso prohibidos por la propia Inquisición. Entonces la Inquisición, es verdad que existía, no ejercía, digamos, que una censura real en el fondo en América. Por la distancia, ¿no? Más burocrática, jurídica. Sí, por la distancia, pero también por el hecho de que las propias leyes de Indias concedían mucha autonomía y mucha permisividad a los conocimientos indígenas. Por eso es que prácticas como los curanderos, los chamanes, sobrevivieron. Pues ellos, su conocimiento, ¿por qué ha durado hasta ahora? La iglesia nunca los exterminó. Lo que la iglesia sí hizo fue la campaña de extirpación de idolatrías. Esa es una cosa, pero otra muy distinta es el conocimiento ancestral ligado a plantas, que eso sí fue valorado mucho por los conquistadores blancos y y específicamente por la iglesia. Entonces, la iglesia en América era una cosa muy distinta como lo fue en el continente europeo. Era una iglesia que al mismo tiempo que, como digo, tenía un pie en la ilustración, también tenía un pie en el conocimiento escolástico. Entonces había importantes ilustrados clérigos, por ejemplo, el arzobispo de Quito, el arzobispo de Quito, el obispo Díaz de la Madrid, clérigo y ¿Aló? Botánica, Julito, medicina, ¿puedes repetirnos física, esa última parte? Se cortó un poco, se entrecortó. ¿Podrías repetirnos? El cura Díaz de la Madrid. Decía que el obispo Díaz de la Madrid, por ejemplo, que fue obispo de Quito 1770-80, que de hecho está su cuerpo enterrado en la iglesia del Carmen Bajo, en el centro histórico de Quito. Este obispo era de los clérigos ilustrados más importantes de la ciudad de Quito. Ostentaba una biblioteca que tenía libros, volúmenes en varias ramas del saber: botánica, astronomía, matemática, física, retórica, filosofía, literatura clásica y también medicina. Entonces quiero también enfatizar esto, que para los siglos, todavía hasta principios del siglo XIX, el conocimiento era universal. La división entre ramas del saber existía como títulos profesionales, como titulaciones, pero la formación de muchas personas era cosmopolita. Quiero citar otro caso de un quiteño ilustrado, José Mejía Lequerica, al mismo tiempo que era poeta
y al mismo tiempo que era un importante pensador político ilustrado, el tipo era botánico. ¿Y quién conoce su trabajo de botánica? Nadie. ¿Quién conoce que el obispo Díaz de la Madrid era una de las mentes más ilustradas de Quito? Nadie. ¿Quién conoce que en la audiencia de Quito, un otavaleño específicamente, era un importante economista que incluso propuso ideas al rey Carlos IV para promover el desarrollo económico de la audiencia de Quito? Me estoy refiriendo a Miguel Gijón y Orellana. ¿Quién habla de Miguel Gijón y Orellana? Este señor se antecedió casi 2 siglos a Keynes, al pensamiento cepalino. Pero hemos sido víctimas de un colonialismo, aquí sí puedo decir colonialismo francés y anglosajón, que nos ha hecho creer que el pensamiento ilustrado hispanoamericano, o sea, cuando hablo hispanoamérica hablo de España y de América, era un pensamiento atrasado, rezagado, que no existía, que el conocimiento y la ciencia tuvo lugar desde que vino la Revolución Francesa y la Ilustración. Falso, totalmente falso. Como digo, hubo importantes pensadores ilustrados en América, el propio Eugenio Espejo, el propio Álvaro Mutis en la botánica colombiano. Hubo muchos pensadores y muchos destacados, tanto clérigos como seglares, que dieron grandes aportes a las ciencias, a las matemáticas, a la botánica, a la astronomía. Carlos Montúfar, por ejemplo, fue otro importante geógrafo que acompañó incluso a las expediciones de Alejandro von Humboldt en el conocimiento geográfico. Hay muchos mentes que se deben igualmente pues destacar, quiteños que dieron importantes aportes a la ciencia, bueno, y que han sido no solo ignorados, sino que han sido totalmente sepultados en los libros de muchos libros de texto, de muchos libros de escuela, que en realidad son más libros de emburrecimiento y adoctrinamiento colectivo que verdaderamente fuentes de despertar y de conocimiento mental que nos invita o que nos suscite el sano sentido de la curiosidad. Pero bueno, para seguir hablando de las epidemias, sí, pues Quito tuvo algunas epidemias ya también durante el siglo XIX. Ya entrados en la República. Ya entrados en la República, claro. Exactamente. Y ya para entrar en la República, fíjate, qué coincidencia que apenas inicia la vida republicana, apenas lo que se llamó antiguamente la Audiencia de Quito, una vez que se separa de lo que fue esta república forzada de facto, llamada la República de Colombia, bueno, no voy a hablar de razones políticas por las que se disuelve la Gran Colombia, porque implicaría hablar horas de eso, pero cuando se separa, cuando se crea el Ecuador, llamémoslo así, en 1830, con la constituyente de Riobamba, Quito sufre otra epidemia, pero en este caso de epidemias ligadas a los malestares estomacales, que causaron importantes mortandades en esa época. Concretamente en el año de 1831, en muchos archivos de la ciudad se ha descubierto que el agua de Quito estaba contaminada. Bueno, me dirán, pero Julio, ¿contaminada por qué? Si en esa época no había petróleo, gasolina, no había químicos, ¿de dónde? Bueno, la principal fuente de abastecimiento de agua de Quito en 1830 y desde la época preincaica incluso, eran las vertientes de agua de la Chorrera. Y en la Chorrera se había descubierto que habían muerto muchos animales domésticos, burros, cabras. Entonces las bacterias de la infección que eso generó, imagínense una ciudad tomando agua contaminada por muertes de seres vivos, hizo pero de una mortandad brutal en la ciudad de Quito. Terrible. Como hipótesis se cree que la hija que tuvo con Mariana Carcelén, el llamado prócer Antonio José de Sucre, falleció justamente con un terrible malestar estomacal, porque de hecho en los archivos o en los documentos del Hospital San Juan de Dios, actual Museo de la Ciudad, se descubrió que en 1831 hubo una enorme cantidad de niños menores de 10 años que fallecieron justamente por malestar estomacal. No es fortuito que si, por ejemplo, ahora esto habla mucho del nivel de desarrollo socioeconómico inequitativo que tenemos en el Ecuador. Los médicos hablan que tenemos un perfil de morbilidad que tiene los males del primer mundo, pero también del cuarto mundo, del tercer mundo. Es triste decirlo, pero cuando uno viaja, por ejemplo, a los pueblos de la costa, internos, del oriente, hay gente y de la sierra, hay gente que todavía, y niños sobre todo, que todavía padecen por enfermedades estomacales ligadas al agua sucia, al agua no tratada, al agua no potable. Entonces, todavía en pleno siglo XXI, sigue siendo una tarea pendiente en temas de salubridad, por ejemplo, y que aparece muy recurrentemente en los indicadores de salud.
Entonces, imagínense, ¿no? 1831 aparece este problema de la contaminación del agua en Quito, ¿no? De ahí otra de las epidemias más importantes que se recuerdan en Quito no tienen lugar sino hasta bueno, en el Ecuador sí, como tal hay algunas. Ahí te quería hacer una consulta, Julio. Dime. ¿Cómo afectó justamente esta ola de fiebre amarilla que se da a mediados de 1800 en Ya, Guayaquil? justo ahí voy, me leíste la mente, Luis. Perfecto, perfecto. En 1842 y 43, saliéndonos de Quito, para la gente que nos ve de Guayaquil, hubo una terrible fiebre amarilla. Guayaquil era considerado como el chiquero del Pacífico por la gran cantidad de enfermedades tropicales que esta ciudad tenía, aún antes de la época republicana. Pero específicamente en este periodo republicano, en 1842-43, hubo una terrible epidemia que generó 2.073 muertos por fiebre amarilla. Epidemia que se pudo controlar gracias a las políticas de aislacionamiento y de separar a los sanos de los enfermos y de tratar adecuadamente a las personas infectadas por el gobernador Vicente Rocafuerte. Entonces, Rocafuerte es otra de estas figuras importantes que hereda este pensamiento ilustrado, expresidente, fue el primer presidente ecuatoriano del Ecuador, de hecho. Fue un tipo muy relacionado con México. De hecho, Vicente Rocafuerte fue ministro diplomático en la naciente República Mexicana. Bueno, cuando México se independiza como un imperio. Entonces, Rocafuerte era un hombre muy estrechamente relacionado con la política mexicana. Entonces, y al mismo tiempo un hombre de un amplio conocimiento, ¿no? Entonces, Rocafuerte implementa estas medidas y gracias a esto Guayaquil logra sobresalir y salir de esta epidemia terrible de la fiebre amarilla, que era la enfermedad ya en el 19, ¿no? En el siglo XIX era la enfermedad más terrible que azotaba o que flagelaba a muchos habitantes, sobre todo de países tropicales. Pero también en esta época ya se empieza a descubrir que la quinina, que era una planta que estaba concretamente en Loja, trataba justamente la fiebre amarilla. En esa época tiene lugar, dicho sea de paso, un poco después, en 1859, el Ecuador entra en una guerra federal en la cual Cuenca, Loja, Guayaquil y Quito entran en una guerra. Así es. Y el Ecuador como república casi desaparece por las pugnas regionalistas. Entonces el Ecuador ya se veía como un proyecto fracasado de nación, ¿no? Y de Estado. En medio de esa pugna hay un inglés que logra justamente cometer el primer acto de biopiratería en el Ecuador. No recuerdo el nombre de este inglés, perdonarán que no traje el dato, pero este inglés logra sacar clandestinamente por la aduana de Guayaquil cajas enteras de pepas de la quinina que solamente se producía en Loja. Este inglés se recorrió todo el Ecuador. O sea, mientras lojanos, cuencanos, quiteños y guayaquileños se masacraban en una guerra, este inglés se saqueó la pepa de la quinina y se la llevó justamente para producir masivamente en las colonias inglesas del sudeste asiático. Y por ahí se descubre que nuestra quinina era la planta que en realidad curaba la fiebre amarilla. Es decir, imagínense ustedes que el propio remedio a este terrible mal que asolaba en el siglo XIX en los lugares tropicales estaba en el Ecuador, pero fue saqueado. Correcto. Y ninguna autoridad lo evitó. Yeah. Entonces, la fiebre amarilla continuó pues azotando durante el 19 a muchos pueblos y muchas localidades, sobre todo de América, de clima tropical. Ya para empezar el siglo XX específicamente, en el año 1901, cuando se empezó a tratar la construcción del canal de Panamá, el médico que fue médico del ejército norteamericano, recordamos que los norteamericanos son los que comienzan con la edificación del canal de Panamá después que Francia se retira, el médico Walter Reed descubre que en realidad los mosquitos que generaban la fiebre amarilla estaban diezmando a la población de obreros y de soldados norteamericanos en Panamá. Bueno, aquí quizá un poco salgo y voy a la política porque es importante recalcar que Panamá fue parte de la República de Colombia y al empezar el siglo XX, las presiones aquí sí del imperialismo estadounidense hicieron que Panamá se independice por el altísimo interés que tenía Norteamérica en controlar el estratégico estrecho de Panamá. Por eso que ahí se empezó a edificar el canal que hasta ahora existe. Correcto. Francia, como dije antes, empezó a hacerlo, pero Francia, ¿por qué desiste? Porque los franceses vieron que humanamente era un costo terrible, porque hubo, mejor dicho, una terrible epidemia igual
de fiebre amarilla que diezmó casi al 90% de la población de obreros y militares franceses, y los franceses finalmente desisten de hacer el canal de Panamá y les entregan a los norteamericanos, pero los norteamericanos comienzan a promover investigaciones para erradicar la fiebre amarilla. Y ya para 1918, esto ya una vez el canal de Panamá estaba finalmente construido, Guayaquil seguía contando con una muy mala fama en el Pacífico. Ya. Lima, Valparaíso, el puerto todos los puertos del Pacífico en América contaban con una importante actividad comercial gracias a la apertura del canal de Panamá, pero Guayaquil tenía muy mala fama, justamente porque seguía siendo considerado nuevamente el chiquero del Pacífico. ¿Por qué decía esto? Porque eran muy recurrentes las epidemias, sobre todo de la fiebre amarilla, el dengue y la malaria. Entonces, enfermedades ligadas al hábitat tropical. Para esta época era muy precario el sistema de recolección sanitario de desechos en Guayaquil, sumado al clima tropical. Ustedes conocen la ciudad llena de manglares, pantanos. Entonces, esto hacía un clima propenso para estas enfermedades. Es la Fundación Rockefeller que en 1918, aliada del ejército de los Estados Unidos, contrata a un famoso médico japonés llamado el doctor Noguchi, médico japonés que hizo una importante carrera de medicina en el Japón, que terminó trabajando para los Estados Unidos. Recordemos que esto era antes de la Segunda Guerra Mundial, entonces entre norteamericanos y japoneses no había malas relaciones. Perfecto. El doctor Noguchi es contratado por la Fundación Rockefeller para limpiar de fiebre amarilla todos los puertos del Pacífico y específicamente Guayaquil, porque de esta manera los buques estadounidenses ya de acero, los buques ya con carbón, ya podían navegar con mayor seguridad por el Pacífico. Entonces era menester para la expansión comercial, geopolítica, militar y económica de Estados Unidos en todo el Pacífico Sur, a través ya del canal de Panamá que lo manejaban ellos, erradicar por completo esta piedra en el zapato llamado fiebre amarilla. El doctor Noguchi efectivamente para 1920 había erradicado la fiebre amarilla en Guayaquil. Tanto fue así que se terminó convirtiendo en una persona de muy buena fama, ganó muchísima popularidad y fue despedido con un estallido de aplausos y de ovaciones en el Teatro José Joaquín de Olmeda en Guayaquil en 1920. El doctor Noguchi igual tuvo muy buenas referencias, condecoraciones, homenajes en todo el resto del país. En Quito asimismo fue ampliamente condecorado. Pero para esta misma época, recordemos que la Primera Guerra Mundial había terminado. Y aquí quiero referirme a otra enfermedad, que fue la terrible gripe española. Correcto. La gripe española no está claro cómo aparece, pero hay una hipótesis muy fuerte que esta viene de las pésimas condiciones de salubridad ligadas al frío, al maltrato con los desechos humanos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Ajá. Y sobre todo la difuminan los soldados franceses. Pero, obviamente, como Francia estaba en guerra contra Alemania en esta época, los periódicos franceses no querían demostrar flaqueza alguna en su frente. Y los primeros periódicos que se hacen eco de esta noticia, de estos problemas que ocurren en Francia, son los periódicos españoles. Y por desgracia, el estigma quedó contra España. Se le quedó puesto el título, el etiquetamiento de gripe española, cuando la española no tenía nada. ¿Hubo casos de gripe española en España? Sí, sí lo hubo. Pero el origen de la enfermedad no estuvo en España, sino en Francia. En España lo pudieron controlar al darse cuenta de que, ojo, que las grandes aglomeraciones en corridas de toros, en procesiones, en fiestas, que son muy, muy propios de la cultura hispánica, eran foco de difusión de la gripe española. Pero España logra controlar finalmente la gripe española. Pero su origen viene en Francia. Ahora bien, la gripe, dado que el mundo ya estaba conectado ampliamente como ahora, pues con los barcos en esa época, los aviones no tanto, se reportó para 1918 el primer caso de gripe española en Guayaquil. Uh-huh. ¿Ya? Y a esta población se le obligó, a la población infectada se le obligó, según consultaba, a que se le confine en cuartos separados. Aislados. Pero ¿qué pasó? Que la población no hizo caso. Se repite la historia. A que veas, se difundió la gripe española en la población en Guayaquil. Y lo que es más, dado que en esa época ya existía el ferrocarril Quito-Guayaquil, el gobierno de Leonidas Plaza en esa época mandaba pues recurrentemente soldados a
a todo el territorio, bueno, lo que en ese podía controlar el territorio ecuatoriano, mandó un destacamento desde Quito de soldados hacia Guayaquil. Y estos soldados contraen la gripe española, Serrano sobre todo. Cuando el ferrocarril de Guayaquil viene de regreso a Quito, viene con los mismos soldados y la gripe española llega a Quito, ¿ya? Entonces, entre septiembre de 1918 a diciembre de ese mismo año del 18, son los meses claves en los cuales la gripe española se ensaña contra el Ecuador, concretamente contra Guayaquil y Quito. En Quito se atendieron, según reporté, según investigué, 15.000 casos de gripe española y llegaron a haber 185 muertos. Pero ¿por qué la gripe española en Quito no se difuminó mucho más? O no se difundió mucho más, mejor dicho. Ajá. Porque ya para esa época existía el rol de un médico destacado. Fíjense en cómo cada época histórica, el combate a cada enfermedad, a cada epidemia, ha tenido como destacados pioneros a destacados científicos médicos. Así es. El doctor Noguchi, por ejemplo, contra la fiebre amarilla. El doctor Francisco Balmis, como dije, contra la viruela en 1790, 1804. Entonces, durante esta época, ya, como digo, a principios del siglo XX, el médico que destacó en el combate de la gripe española es el hojano Isidro Ayora. Correcto. Isidro Ayora, dicho sea de paso, fue el único médico, o fue un importante médico ecuatoriano que fue condecorado por la Academia de Ciencias de Berlín, en Alemania. Él fue un médico que gozó de mucho respeto y de mucha credibilidad y mucha buena fama por los círculos científicos en Alemania, y aquí en el Ecuador, en el San Juan de Dios, logró combatir la gripe española. ¿Y lo hizo cómo? Con las políticas que ahora nos están difundiendo, dando a conocer masivamente, instando a que la población se aísle, que la población se recluya en sus casas y que los enfermos se los pongan en lugares separados y con tratamientos adecuados. Entonces, bajo esta pauta, bajo esta política, la gripe española logra finalmente ser controlada en Quito. Para esta época es importante decir que la salud se lo gestionaba mediante la gestión de la iglesia y de los cabildos locales, de los municipios. No existía una rectoría nacional, institucional, como ente de política relacionada con salud. El Ministerio de Salud recién se lo crea en 1962 con el triunvirato militar de Castro Gijón y Gándara Enríquez. Antes no había Ministerio de Salud en el Ecuador. Entonces aquí es importante decir que la gestión de la salud era mucho relacionado, o era una tarea muy ligada a la iglesia, a la beneficencia, a la caridad, a las órdenes religiosas, a la benevolencia de los ciudadanos de de mayor estatus o mayor prestigio económico, y también estaba muy ligado a la promoción de los municipios. Y eso es desde decir, el acceso a la salud era, digamos, como un privilegio, era más que nada... Siempre ha estado condicionado al tema social, económico, exactamente, ¿no? Elitista, más o menos. Por supuesto. En la época hispánica, digamos, como dije, la salud, bueno, se lo trató igual desde las congregaciones religiosas y desde los cabildos locales. Sea con las procesiones o con los hospitales, pero eran a nivel local que se manejaba la salud. Pero ya en la época republicana no había un Estado fuerte que se preocupe de la salud. Ya digo, recién en 1960 se creó el Ministerio de Salud, pero ya comienzan a haber, desde la Revolución Juliana en 1925, ya comienzan a haber importantes esfuerzos de médicos que ya empiezan a crear a través de la red de seguridad social la atención en la salud. Entonces, la creación de un sistema nacional de salud pública en el Ecuador, si bien se consolida hasta el 62 con el Ministerio de Salud, pero hay que ser justos en reconocer que desde 1925, con la Revolución Juliana, se comienzan a implementar de a poco sistemas de salud pública. Ahí destacan, por ejemplo, algunos importantes pioneros de la medicina. El doctor Juan Pazmiño, por ejemplo, ¿no? Durante esta generación de médicos progresistas en los años 20. También durante esta época, en los 20, tienen lugar, con esto ya voy concluyendo, el movimiento de los higienistas. Entonces aparecen muchos médicos que se preocupaban por el bienestar de la salubridad pública en Quito y en el Ecuador en general. En esta época se destacan importantes médicos en el Ecuador como Gustavo Domínguez, Arsenio de la Torre, que son médicos que se preocupan mucho por la promoción de la modernización de las carreras de salud,
instauración de los sistemas de gestión en los hospitales. También destacan ahí pues algunos anatomistas, como ahí tengo un tío mío, el doctor Paltán Camacho, que destacó en esta época. De hecho, muchos médicos de esta época empezaron a observar, o fueron inspectores de salud pública, y empezaron a cuestionar las prácticas de suciedad y de mal uso, por ejemplo, de los alimentos, que eran muy recurrentes. Entonces, estos médicos comienzan a imponer censuras, empiezan a poner clausuras de muchos camales, mercados, observaban cómo se trataba la leche, los alimentos de una manera poco higiénica. Uh-huh. Entonces, toda esta generación de médicos, por eso les conoce como los higienistas. Y los municipios ostentaban una parte de la política de salud, una rectoría en salud pública que se conocía como la sanidad pública. ¿Qué era la sanidad pública? Era una policía municipal que con la fuerza obligaba a que la gente se lave las manos, se cepille los dientes, lave el agua. Es decir, la policía municipal podía meterte a tu casa, Andrew o Elvis, y verte que te estés lavando los dientes, que cepilles, laves bien las ollas, y si detectaba suciedad, te confiscaba los alimentos y te implantaba multas. La sanidad pública era, como digo, esta suerte de policía de salud que se obligaba a que las prácticas higiénicas de la población se vayan modificando. Hay un libro al que le interesa, a la persona que le interesa investigar el siglo XX en Quito, específicamente del movimiento higienista, es publicado por Flaxo y escrito por Eduardo Kingman, que es un importante investigador que desde la teoría Foucaultiana analiza cómo durante esta época se hizo un control poblacional y una vigilancia estricta de los hábitos de la población. Lávese las manos, lave las ollas, lave bien los alimentos. Y que fueron cambiando los hábitos y comportamientos. Totalmente. Y me estaba olvidando, en esta generación de médicos que mencioné durante principios del siglo XX, Arcelio de la Torre, Gustavo Domínguez, Pazmiño, Paltán Camacho, había otros dos importantes médicos, el famoso doctor Isidro Ayora, que como tal crea la maternidad que lleva su nombre, y el doctor Carlos Andrade Marín, que también lleva de hecho el nombre de una institución de salud, el nombre de este importante médico. Entonces son pioneros de la medicina en el país porque crean instituciones, crean reglamentos, crean políticas, modernizan la enseñanza de la medicina en la única facultad que era en esa época la Universidad Central. Entonces son importantes generaciones de médicos que hacen grandes trabajos por la ciudad. De hecho, Andrade Marín toma importantes medidas de salubridad en la ciudad de Quito, en el tema de alcantarillado, agua potable, ya en el siglo XX. El relleno de las quebradas. Puede ser parte. El relleno de las quebradas. Entonces, esta eso persona... del relleno del quebradas no empezó con el gobierno de Eloy Alfaro. No sabría decirte si Eloy Alfaro entró en aquello, Carlos Andrade Marín tiene el mérito de haber rellenado lo que la quebrada, en lo que hoy es la Marín, que deba justamente su nombre. Entonces, asumo que fue parte de ese proceso de salubridad para la ciudad, me imagino. Sí, bueno, él, de hecho, el barrio de la Marín, que todos los que tenemos sabemos cuál es, pues justamente se rellena durante la gestión de este importante médico y pues autoridad local que tuvo Quito. Entonces, durante esta época, en Quito sobresalen importantes figuras, personalidades que hacen mucho por promover la higiene y en consecuencia la salud pública de la población. Entonces muchas enfermedades ya relacionadas con la higiene, como la viruela del sarampión, ya prácticamente comienzan a desaparecer. No es así, por ejemplo, en otras localidades y ciudades de la sierra. Por ejemplo, en 1939 hubo una terrible peste bubónica. Alexis hablaba de la bubónica, preguntaba de la bubónica hace un tiempo atrás. La bubónica asoló a Riobamba y se ensañó con una comunidad religiosa de las monjas concepto de Riobamba en 1939, porque todavía Riobamba estaba inserta en prácticas higiénicas todavía poco recomendadas, poco óptimas para la salud humana. Entonces fue un proceso muy gradual en el que la población se disciplinó en cosas que hoy no son tan habituales como lavarse los dientes, lavarse los cepillarse los dientes, lavar bien los alimentos, hervir el agua, sobre todo, hervir la leche, para que de esa manera se matan las bacterias, ¿no?, que están en la leche. Correcto. Era muy habitual tomar la leche de la vaca
a la boca, ¿no? Perfecto, Entonces, perfecto, Julio. Yo tengo así unos se cambian las saludos, cosas. Andrew, que tengo aquí pendientes. Dale, Eh, dale, flaco. Sebastián Basabe dice, gracias por los saludos, Julito. Eh, Dani Grijalva se conectó, Willy Raúl Betancourt se ha conectado, Sebastián Tamayo también está conectado, Miguel Encalada, saludos Miguel, Rafael Edmundo Congo también está conectado, ML Fre está conectado, Marlon Cadena se ha conectado, Papeto Peralta, Saludos a Jorge, Marlon. justamente te saluda, Marlon dice felicitaciones, doctor Julio Paltán, cátedra. Eh, Fernando Maza dice saludos Julito, buena entrevista. Marty Hidalgo dice gracias, muy buena entrevista, saludos Julito. Lucho Caicedo se ha conectado, Chino Chávez está conectado y Ramiro Narváez se acaba de conectar. Un saludo a nuestros nuevos espectadores Qué de este chévere. programa, de este su programa en Salud. realidad. Andrew, ahí teníamos Así algunos es. temas. Sí, saludos. Bueno, aprovechar saludar a toda la gente que se va conectando. Gracias por preferirnos y por irse conectando. Es importante ir conociendo un poco de historia y justamente lo que se hablaba de tener estas medidas de salubridad. Lamentablemente ahora parece que no nos ha quedado este, mucha enseñanza porque lamentablemente la gente sigue saliendo, lamentablemente la gente no entiende o no se da cuenta de la importancia y de la gravedad del asunto que nos aqueja en estos momentos. Solo digamos, ya como que englobar y terminar con todo, hasta, digamos, temas actuales. Julito, quisiera que Dime, nos te hables escucho. un poquito sobre el tema de la tifoidea, que si mal no estoy, leí, llega más o menos a finales de 1800, inicios de 1900, y más o menos según lo que vi en el Hospital San Juan de Dios, hubieron como 7.000 infectados y murieron 700 personas. Y de ahí también el tema del paludismo. No sé que un comentario súper breve que nos puedas dar acerca de eso, Julito. Bueno, en sí, entonces ambas enfermedades se relacionan con lo que siempre ha padecido el país, ¿no? Tifoidea por temas higiénicos, de maltrato de los alimentos, suciedad en Ujú. general, en tanto que paludismo es por los mosquitos. Todavía, ya bien entrado el siglo XX, a finales del siglo XX, en la presidencia de Rodrigo Borja, recordemos que el país, Borja decretó en estado de emergencia sanitaria a Guayaquil por el problema de la basura y las ratas. Así es. Entonces Es Guayaquil estaba correcto. en 1990 prácticamente sitiada por ratas, había más ratas que habitantes. Entonces era un problema muy serio la gestión de la basura en Guayaquil y con clima tropical, imagínense, ¿no? Terrible. Pantanos y todo. Entonces, y hay administraciones populistas terribles, ¿no? Así es. Todo guayaquileño recordará mayor de 30 años o de 20 años lo que fue la administración de los Bucarán en Guayaquil, ¿no? Entonces, ese es un caso. Y el caso también de que Borja se vio abocado a combatir fue la peste del cólera en 1991 Exacto, también. por una epidemia que venía del norte del Perú, que venía desde Tumbes y se extendió hacia Loja, sobre todo, y la provincia del Oro. Entonces, Borja emprendió también una importante campaña de salubridad pública relacionada igual con el trato de los alimentos, con cómo manejar los procesos digestivos, en fin, para evitar que esta enfermedad del cólera se expanda. Entonces, de una u otra manera, la humanidad y el Ecuador siempre ha estado azotada por estas plagas, por enfermedades recurrentes, por epidemias, por virus. Sería motivo de otro programa ya ponernos a hablar Sin duda, las tiempo historias de falta, algunos ¿no? virus, Sin duda. Así es, justamente. pero hay virus que sí Sí, son muy sospechosos de su origen, ¿no? Perfecto. Entre ellos el que actualmente golpea al mundo. Julio, yo tengo un tema. Bueno, quiero saludar a que se conectó Eri Vargas, dice saludos, Julito, te escucho, Julito, te escucho. Eh, Un saludo a Eri igual. no digo, tú tienes una fuerte hinchada, Julito, qué bien, qué bien. claro. Eh, Después de hacer, digamos, una revisión histórica de lo que ha sido las enfermedades que han asolado justamente al país, a la ciudad, vemos, digamos, ciertas cosas que se van repitiendo, como por ejemplo el tema de que Guayaquil siempre ha sido un problema en el sentido de manejo sanitario como ciudad. Buena Eh, observación. Vemos también de que es importante una gestión desde la política pública
ya entrada en la República como tal, pero desde antes, esto de que tú nos mencionabas, características que se repiten, por ejemplo, médicos que tuvieron que ver las cosas de distinta manera, médicos visionarios, que digamos estaban adelantados a ese momento y que justamente permiten sus prácticas ir asumiendo con responsabilidad estas epidemias en el país y que es algo que está fuertemente criticado aquí en el país, que no se ha visto en estos momentos. A eso también sumaría algo que se repite, que ha servido para solucionar, es el tema del aislamiento, que se lo hizo en las diferentes epidemias que ha tenido el país y que eso ha sido, digamos, la solución para justamente detener esto. Quisiera hacerte una pregunta. Desde el siglo XVI, fíjate, ¿ah? Así es, justamente, y que muchos de los escritos, reflexiones sobre las viruelas, mucho de lo que tú mencionas de otros autores, justamente es repetitivo las recomendaciones, los consejos, las buenas prácticas del manejo de alimentos. O sea, podríamos decir que en realidad no es nada nuevo, pero cómo nos ha costado en sí a la cultura ecuatoriana poner Bastante. en práctica todos esos temas. Y quisiera hacerte una pregunta puntual. Revisando información justamente cuando logran combatir la gripe española que llega acá al país, me pareció interesante de que en ese entonces el presidente justamente emprende y entendería que es a través de de estas entidades del cabildo que manejaban el tema de salud, empiezan a generar brigadas que empiezan a visitar de casa en casa, viendo, así no tengas síntomas, revisando de que no estés contagiado y que no estés enfermo y para poder justamente separar a los enfermos de los que están sanos. ¿Tú Claro. consideras con esta revisión histórica que alguna de estas prácticas que se han hecho son necesarias ya aplicar en el país para que esto no se expanda más? Ahora, Bueno, claro. yo creería que sí, porque al menos yo creería que aquí las diferencias regionales también y culturales de la población han ayudado mucho. La población quiteña creo que ha dado, y serrano en general, ha dado un buen ejemplo en cuanto a detener esta expansión del coronavirus. Si bien ha habido repuntes de casos, pero no se compara con el nivel que tiene, por ejemplo, Guayaquil. Así es. ¿Por qué Guayaquil sí tiene Claro, ese nivel de es propagación? 10 veces Yo más a veces. Totalmente. Primero, bueno, sí, un tema de disciplina social, pero es un tema también que el calor insta a que la gente salga a moverse. Guayaquil es una ciudad con una dinámica de movimiento social, económico, demográfico, cultural, de fiestas. Entonces, está como en la constitución de la persona el salir. Ujú. Quito, obviamente, por el frío, rodeado de montañas, frío por las noches, también en las mañanas a veces frío, a mediodía con sol, pero después en la tarde frío, hace que la gente se recluye. Entonces, el frío también insta a que una cuarentena sea menos tortuosa, menos dolorosa que para un guayaquileño. Y bueno, también hay que sumar a estos factores socioeconómicos, ¿no? La gente, sobre todo de mayores escasos recursos, la que mayor necesidad tiene de salir a la calle y eso provoca pues también que se genere un foco de infección. Pero sí, efectivamente, yo sí creería que esta epidemia, digamos, sorprendió al país, creo que sorprendió a sus instituciones, sobre todo hizo que estas prácticas sanitarias ya se den por sentadas. Entonces, se descuidó cierto tipo de prácticas, podríamos decir, policíacas ligadas al tema de la salud. Ujú. Como tú decías, es verdad, a principios del siglo XX había una sanidad pública ligada al cabildo, pero lo había porque Quito y las ciudades de la sierra padecieron históricamente de viruela, de sarampión, de tifus, de muchas enfermedades, de diarreas, de muchas enfermedades relacionadas con el maltrato de los alimentos y de la higiene. Entonces, ya los cabildos se fueron de a poco entrenando en el combate a estas enfermedades. Entonces ya había un aparato burocrático, institucional, hay un cuerpo policíaco que ya estaba mal que bien entrenado en combatir estos males y así fue como de a poco se fue esto erradicando. Pero digamos, cambiar todos estos problemas que ahora nos impone el coronavirus, creo que implica enormemente un esfuerzo de disciplinamiento social, Ujú. pero también una política de intervención pública. Es decir, la salud pública no se la debe concebir como mucha gente achaca todos los males al gobierno, Ujú. sino que también es un tema de cultura ciudadana, de hábitos, de Por comportamiento supuesto. y de conducta cívica.
No hay presupuesto que alcance, ni por más ejército de médicos que tengas, si es que tú no Claro, cambias la cultura y el hábito de la gente. Italia y España son países más ricos que Ecuador, Así es. pero tienen nuestra misma cultura latina. Les gusta salir, las fiestas. Los Hace dos abrazos. semanas, justamente, los la abrazos, indisciplina. los besos en doble. Sí, entonces, Triple vez. imagínate. Pero en la misma persona o diferente persona, Julito. Con los que se vengan. Diferente, pues. Entonces, claro, también mucho tiene que ver con la cultura y la forma de ser de la población, digamos, el salir, el gozar de los espacios públicos. Está muy propio eso en la cultura hispano-latina. Entonces, nosotros respondemos de una u otra manera también a esas matrices culturales. Para los asiáticos, en cambio, acostumbrados a la disciplina, Así es. países que han sufrido guerras, temperaturas extremas de calor o de frío, se les es más fácil someterse al orden, a la organización, porque saben que un invierno o un verano extremo les mata simplemente. Entonces, eso Claro, ligado a su cosmovisión confucianista, en la cual la autoridad es respetada, es valorada, es apreciada, es legitimada, ha hecho que países como Corea del Sur se les haga prácticamente muy sencillo el haber combatido el Un coronavirus. Eso proceso explica más. por qué para ellos, para los coreanos, ha sido un éxito. Los chinos son un caso un claro. poco distinto, porque ellos son déspotas, ¿no? Es una dictadura. Así es. Y tiene buena parte de la culpa en la difusión de esta epidemia, pero sí, recordemos que no hay progreso, no hay civilización, no hay paz social, no hay salubridad, sino hay orden y una cultura de disciplina y de colaboración cívica. Magnífico. Julito, como para Correcto. salirnos, creo que hemos hecho una revisión histórica de lo que ha sido en el país, un poco también de Latinoamérica y parte del mundo, sobre todo en el tema hispanoamericano. Aquí hay una pregunta que nos hace Eri Vargas y quisiera hacértela justamente porque ¿Qué dije? dice, yo tengo una pregunta realmente, ¿creen que este virus viene de los murciélagos? Bueno, eso ya se ha desmentido. ¿O es alguna arma química lanzada por medio de estos animalitos para destruir economías de las grandes potencias? ¿Qué opinas? Yo me inclino por lo segundo. Yo creo que es un tema de arma química. Obviamente que comprobar esto es muy complicado, muy difícil y hablar de esto con más detalle implicaría otro programa. Correcto. Pero Claro, yo sí tengo por ahí mis sospechas de que esto no viene ni de murciélagos, ni de pulguitas, de ningún bicho raro. Esto viene para mí de alguna... de hecho, cerca de Wuhan existe un depósito de armamento químico y claro. bacteriológico del Ejército Popular de Liberación Chino. Entonces, aquí hay mucho gato encerrado. Correcto. Obviamente, yo no puedo afirmar totalmente al 100% si esto es así o no. Hay un norteamericano que es experto en armas químicas y él tiene una fuerte hipótesis de que enfermedades como el Zika, el ébola, el SARS del 2003, este coronavirus y el VIH-Sida, que apareció en el 84, son armas químicas. Y aún él, este norteamericano, no ha podido demostrar al 100% esto porque este norteamericano ha sido censurado en muchos medios de comunicación, en muchas radios, en muchas televisiones, entonces ha hecho su trabajo prácticamente en solitario. Pero a él se le debe, por ejemplo, que el Congreso de ese país, de los Estados Unidos, logró aprobar una importante ley en materia de regulación de armas químicas, pero es muy complicado comprobar esto por el hermetismo en el cual se llevan a cabo estas prácticas, el manejo de Claro, estos Correcto. letales arsenales que tienen las potencias. Simplemente concluyo correcto. con una anécdota, en este caso histórica. La primera técnica de guerra, la primera vez que se usó como arma química en la historia de la humanidad fue justamente poco antes de la peste negra. Los mongoles, en su expansión hacia Europa, cuando en el año 1346-47 atacaron un famoso puerto en el Mar Negro, que estaba en manos del pueblo eslavo, de Rusia específicamente, eh, ellos ya tenían la bubónica. ¿Qué fue lo que hicieron los mongoles? Colocaron en las catapultas los cadáveres de gente que murió Cadáveres, con la sí. bubónica y lanzaron a las murallas de esta ciudad, cuyo nombre Catapultas, no me claro. acuerdo, disculparán, para atacar así a las tropas cristianas que Y que se defendían esta ciudad infecten. ante la expansión mongol. Y les sirvió, porque al poco tiempo empezaron a morir mucha población por efecto de esta enfermedad. Claro, y Los como estaban mongoles, aislados, se contaminaba todo. exactamente,
Los mongoles Correcto. lograron tomarse esta plaza fuerte y lograron la conquista del Mar Negro. Entonces, poco a poco se expandieron ya más hacia Occidente. Interesante análisis, Julito. Sí, sí, Eh, muy interesante. ha sido realmente una experiencia, Andrew. Definitivamente creo que he estado como un gran estudiante atento a la clase de su profesor, porque la verdad, una cátedra de tema tanto de historia nacional como poco también latinoamericana y mundial sobre el tema de las pandemias. Y justo lo que decías al último, de los mongoles justamente sí lo había leído y también lo había visto incluso. La manera de cómo se utiliza por primera vez una enfermedad o un virus como un arma, ¿no? Entonces es justamente Lamentable. lamentable lo que ha sucedido. Y más que nada, bueno, ahora agradecerte, Julito, la verdad, todo lo que nos has expuesto y todo lo que nos has contado. Definitivamente creo que nos ha servido a todos los que nos hemos conectado, a los que hacemos este programa, Flaco, y a mí. Y esperemos que todo lo que tú has dicho también haga mella en la mente y en el corazón de la gente, de los ecuatorianos, de los guayaquileños, de los quiteños, de todos, absolutamente Y que todos, cobren conciencia sobre para, todo, ¿no? Así es. así es. Y justamente con eso te quiero pedir tus últimas impresiones, Julito, acerca de lo que hemos hablado y que esperar también un poquito de este coronavirus. Bueno, simplemente instar a que la población pues acate las medidas de orden, de disciplina, de confinamiento y que el gobierno también haga su trabajo, ¿no? Que transparente cifras, no se sabe exactamente el número de muertos que hay, que aclare la Pero, información. Hay un tema también muy grave relacionado a la coordinación con los municipios. Lo que pasó con el aeropuerto de Guayaquil creo que es un caso muy patético de esta descoordinación entre el nivel central y el nivel local. Dejar de lado también el populismo y el oportunismo político, tanto social cristiano como correísta, que buscan pescar de una manera miserable a río revuelto. sí, Saludar los actos de altruismo que se están llevando a cabo, ¿no? Por parte de la población. Eh, Dialogar de la manera más franca y abierta en cuanto a las políticas que se requerirán para sacar adelante al país, sobre todo lo que tiene que ver con los pagos, deudas. Creo que esto va a ser un frenón económico también muy fuerte para el mundo y para el Ecuador. Todo el sistema de, por ejemplo, pagos de servicios básicos que se vienen va a ser un dolor de cabeza, creo yo, en la gran mayoría de familias ecuatorianas y del mundo, ¿no? Entonces creo que este es otro tema que se debe atender. Y también condenar y ser enfático en que el gobierno tome mano dura contra las denuncias de corrupción que se han detectado en sobreprecios, en compra de mascarillas e insumos médicos. Y en eso quiero ser enfático. Si bien yo he dado una explicación histórica, aquí ya comento esto como politólogo, el Ministerio de Salud Pública lamentablemente y muchos hospitales son verdaderos nidos de podredumbre y de corrupción ligadas a sobreprecios, con compras de insumo médico o ligados incluso a la compra de medicinas y de alianzas sucias con muchas farmacéuticas. Entonces, esto creo que debe decirse públicamente y se debe tomar acciones radicales para que este ministro nuevo de Salud prácticamente a patadas limpie estas carteras de Estado, cree una estructura verdaderamente honesta, profesional. Hay profesionales de la salud, hay profesionales honestos que están plenamente, creo yo, capacitados para hacer frente a la gestión hospitalaria de una manera, sobre todo, transparente, porque como vuelvo y repito, no solo que ha sido foco de corrupción, sino que ha sido botín clientelar de casi todos los gobiernos en el país. Y el anterior fue el que más abuso cometió en el Ministerio de Salud Pública al hacer de ese un botín político. Entonces, esto creo que es un llamado de atención para que el nuevo ministro de Salud, que es un experto, que es una persona titulada en el MIT y en muchas universidades del exterior, pueda tomar cartas en el asunto, porque creo que es una coyuntura crítica, como se llama esto en política pública, una ventana de oportunidad para que se modifique radicalmente la estructura burocrática y de gestión del Ministerio de Salud Pública y de los hospitales del país. Correcto. Magnífico. Sí, muy bien. Eh, Así es, así es. Y bueno, agradecerles a ustedes, felicitarles por su espacio, su canal. muchas gracias. Una buena iniciativa, que les siga yendo bien.
Igual un saludo a todas las personas que nos han escuchado por este espacio, ¿no? Estoy convencido que se quedaron pegados a su dispositivo, así como Definitivamente. nosotros en Su esta videollamada. computadora o su celular. Excelente. Sí, Les quería hacer una definitivamente. pregunta. Por supuesto. Claro, ¿Todos los videos permanecen grabados en su canal o cómo pueden hacer las personas que no vieron, quieren ver después? ¿Cómo es la cosa Se ahí? queda colgado y pueden Pediría a repetir. Elvis que digas a la gente cómo es eso. Si te perdiste esta sí, entrevista después. que estuvo súper interesante, tranquilo que esto no desaparece, se queda en nuestra página con el mismo link que te compartimos. Puedes adelantar, reproducir, puedes repetir las partes que te hayan gustado y puedes Para descargarte tomar también nota. si es que así lo deseas. Ha sido realmente una entrevista muy nutrida. Además de que Igualmente. nos Entonces es deja. una buena conversación. Así es, así es. Y como te habíamos indicado a lo que nos contactamos y que aceptaste justamente la invitación, en realidad aquí el tiempo pasa volando y no hay un momento en que no tengamos en qué enfocarnos, de qué hablar realmente. Es interesante y sobre todo eso le damos gracias a las personas que se conectan a este programa y que participan y que nos comentan y nos escriben y consultan a los expertos que tenemos en este espacio. Andrew, no sé si Genial. despedimos. Muchas gracias. Pues sí, justamente, si me escuchan, Sí, Yo sí. ya, listo. Nada, justamente nuevamente agradecer a Julito por aceptar esta invitación. Esperemos que hayan más oportunidades para que puedas intervenir en este espacio. Este espacio es tu casa, como Será un siempre lo honor. solemos decir. Es, qué bueno, Julito, este espacio es tu casa y para toda la gente que se conecta y tiene el agrado y el interés de poder ver nuestro programa. Les agradecemos de corazón por ser fieles videntes de nuestro programa. Lo hacemos con mucho cariño. Pasamos bastante tiempo tratando de ver temáticas, de programar temáticas interesantes y de mucho interés para toda la gente que nos ve. Así que agradecerles, de mi parte ha sido un gusto poder compartir este espacio. Siempre un gusto con mi gran amigo Elvis poder compartir este espacio y llevar varios temas a la mesa y a las familias, tanto quiteñas como en el Ecuador y puedo decir del mundo porque se han conectado siempre de varios países, de varias provincias y eso nos hace crecer y nos ayuda a ser más Excelente. grandes. Así que Ustedes también ya tienen su fama y ya como, como el Vivanco y ¿cómo es? Y el Boscan claro, ahí. la vaina o la ventaja es que aquí estamos sobrios. Ahí es el ajá, dueto ahí. claro. Capulina y compañía, ¿ah? O Don Literal. Quijote y Sancho Panza. Ahí. Magnífico. Sí, Perfecto. así es. Así que con toda la gente, muchísimas gracias. No se olviden, está la encuesta puesta ya, está publicada en la página para que ustedes decidan qué es lo que quieren ver. No se olviden sobre el banco de emprendimientos que estamos lanzando con el Flaco. Llenar el formulario es súper sencillo. Conmigo es hasta mañana. No se olviden de acatar todas las reglas y por favor disfruta del programa más bacán de las redes sociales desde tu casa, cumpliendo con la normativa. Así que conmigo hasta mañana. Flaco. Perfecto, muchísimas gracias, Julito. Reitero mi agradecimiento. Gracias a todas las personas que se han conectado. Quiero saludar estos dos últimos comentarios. Amable Misael Robalino Sailema nos dice: excelente intervención, Julio Paltán. Siempre es Un bueno saludo para aprender Amable. de la historia. Saludos. Eso quiero hacer eco porque en realidad se tiene el voz populi de que la historia suele ser aburrida, pero en este programa lo hemos hablado de historia 100% y para nada ha sido aburrido. Pauli Así es. Játiva dice: Así Qué bueno que haya felicitaciones, sido. Julito. Felicitaciones, dice Paula. Saludos, Pauli. Perfecto, hasta el final tienes tu hinchada, eso nos emociona. Ya Sí, te lo dijo Andrés, esa Genial. hinchada es fiel. te lo dijo Andrés, siempre nos gusta decirles a nuestros invitados de que este espacio se construye gracias a ustedes y que lo tomen como su segunda casa para que puedan difundir sus ideas, su conocimiento. Esa es la razón misma del espacio que hemos generado con el Andrés. Genial. Hacer, Todos los videos quedan entonces aquí en el Facebook o los suben también a YouTube. ¿Cómo se manejan ahí ustedes ahorita con está el subido almacenamiento de los videos? todos los videos se encuentran en Facebook. Pueden vernos también en nuestra página web en creativalavideas.wordpress.com. Entonces ahí también están los videos. Estamos ya habilitando
esta cuarentena nos ha servido también para perfeccionar algunos temas. Dale. Estamos habilitando ya las cuentas de Twitter y el canal Ese, de YouTube. ese dato repítele nuevamente, Elvis, para que la gente le quede claro la página que Perfecto. tienen Si estás en Facebook, para que lo que tienes que hacer es buscar Creativa Lab Ideas Turismo. Creativa Lab Ideas Perfecto. Turismo, te va a salir nuestra fanpage. Ahí como producto estrella tenemos el Conecta TV. Entonces ahí se cargan todos los programas, vas a darle en videos en vivo y ahí puedes seguir esta entrevista, seguir otros contenidos que hemos compartido y si gustas puedes escucharlo. Estamos a punto también de lanzar lo que es una plataforma de podcast. Entonces también nos vas a poder escuchar si es que tienes alguna de estas en tu dispositivo. Entonces, pero estamos trabajando poquito a poquito, esperemos a finales de mes ya poderles lanzar estas sorpresas. Genial, genial. Reiterarles la invitación que ha hecho Andrés de que participen en los temas que desean hablar esta semana. Uno ya tenemos definido, como está de moda, vamos a suponer un día sin políticos y lo vamos a hablar con un experto, entonces ya les vamos a extender la invitación. Y invitarles también a que participen en el banco de iniciativas y emprendimientos que hemos desarrollado por 3 razones. Una, vas a tener propaganda gratis. ¿Quién no quiere propaganda gratis en estos días? Segundo, vamos a postear justamente en nuestros canales y redes aliadas para que pueda ser difundido tu emprendimiento, idea, proyecto, etcétera. Y tercero, que consideramos la más importante, es con esto nos vamos a empezar a generar una red de negocios, red de ideas, red de emprendimientos con los cuales busquemos justamente que se consigan esas metas. Esto no tiene ningún costo, es Correcto. el programa el que ha decidido poner su granito de arena y que solamente lo vamos a lograr con su apoyo. Justamente en esa línea, pues sí, nuevamente quería felicitarles por este banco, por este espacio colectivo que tienen, amigos. Me parece genial que den esta oportunidad para la gente joven que tiene emprendimientos nuevos relacionados con varias ramas pues de conocimiento y del emprendimiento en general, ¿no? Pues instar a que toda la gente que nos ve, nos escucha, pueda apoyarles, pueda participar con su valioso acervo de aportes, de programas, de iniciativas, de debates que han generado aquí en las plataformas digitales. Y bueno, voy a permitirme hacer también una publicidad. Por supuesto. Tengo una página en Facebook llamado Quito Oculta. Organizo yo como emprendimiento también recorridos por el centro histórico, Magnífico. donde parte de las historias que han escuchado y otras más las realizo yo frecuentemente. Estén atentos a la página de Facebook Quito Oculta, donde coloco datos, fotos Perfecto. y promociono los recorridos que organizo de cuando en cuando, en el cual pues relato los diversos, ricos, interesantes episodios de nuestra valiosa historia quiteña. Perfecto, perfecto. Súper bien. Entonces ya sabes, si te quedaste colgado en esta entrevista, ve al Facebook también y busca Quito Oculta, que es justamente el emprendimiento de nuestro invitado del día de hoy, Julio Paltán. De mi parte, quiero decirles que muchísimas gracias. Nos veremos el día de mañana. Gracias a ustedes igual. Y acatemos todas las disposiciones. Reitero lo que hemos dicho en este programa, que hay cosas que se repiten y en la historia está para contarse. El aislamiento ya ha funcionado en otras crisis similares, esta vez también va a funcionar. Eso es todo de mi parte y muchísimas gracias. Un hermoso saludo para todas y todos nuestra audiencia. Los esperamos el día de mañana a la misma.